Hola, supongo que ya puedes. ¿Sí me escuchas? Yo no te escucho a ti. ¿Estás en el celular o en la computadora? Estás en el celular o en la computadora. Dice conectar con el audio. A ver, ¿me escuchas? No te escucho a ti. En la parte izquierda, si estás en el Ya, celular, allá te estoy ya, escuchando. A ver, ya, ¿me escuchas? sí, ya, perfecto. Te quedas Ah, como anfitrión de la reunión. Ya se está guardando, ¿eh? Y te la puse para 2 horas, pero todavía se puede extender más. incluso yo también la puedo grabar, ¿verdad? Desde aquí. Sí, tú la estás grabando ya y me dice alguien inició la grabación, entonces la estás descargando tú, pero aparte se queda en la nube. O sea, independientemente de si tu equipo no graba, en la Ajá. nube también se está almacenando. Y cuando entré ahorita a la reunión me dijo, alguien está grabando, entonces pues ya tienes ahí. Ah, ok. No, que va. Muchísimas gracias, chica. No pensé que hubiera tenido ahorita estos problemas así de la nada. Y me salvaste la vida. Te debo una. Bueno, ahí me debes una tarea. Dale pues. Ya sabes que Oye, sí. te quedas como anfitrión, no hay ningún problema en que yo ya no entre porque tú entraste como Lidia Sánchez ya. No sé si puedas modificar el nombre, pero pues no se ve, en la grabación no se ve el nombre. No, pues yo creo que con Bueno, eso. no No, se no va a ver. importa. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. ándale Y pues. muchísimas gracias. No, que agradeces. Bye. 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 Quiero Bye. salir, quiero salir. Ah, ¿qué onda, Jesús? ¿Qué onda? Espera, dame un momento. Es que me desacomodé. Ah, sí, no hay bronca. Es que ando aquí en la chamba y nada más tengo la laptop, por eso te decía tengo la tablet, por eso te decía que se me iba a complicar grabarlo, porque en la compu sí tengo un programa donde puedo grabar, pero aquí tuve que descargar algo. Oh, no, pues, qué va. De todos modos, muchísimas gracias también, Jesús. Yo no pensaba que hubiera tenido estos problemas. Ahorita, afortunadamente, Nacho sí me dijo, no, no te preocupes, ahorita lo dejamos. Si quieres, ahorita como en media hora, cualquiera es, para mandarle la liga. Y sí, sí, a ver, Antes a va a ver ser cómo 2:30. pues se supone que ahorita a las 2, pero pues a ver si, deja ver si quiere de una vez, Va. sí, Y de todos modos me voy a quedar aquí para esperar la reunión. ok, va, que va, muchas gracias. Va.
Para bien, yo apago la luz. Espérate. Antes de grabar, espérate. Antes de grabar, dame un segundo, déjame ver. Sirve ahí porque salen las luces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta tarde de mayo nos encontramos con el poeta chileno Ivo Maldonado. Hablemos un poco sobre él. Él es poeta, editor, productor y gestor cultural, perdón. Ha publicado los poemas Anamorfosis en el 2000, Pequeña antología de la nada en el 2007, Cuando los árboles se olvidan del otoño en 2010, Tributo a las cenizas en 2014, Tiananmen en 2020. Su obra ha sido traducida al árabe, al italiano, al rumano, al francés, al uzbeco, al turco, al inglés y al catalán. Es fundador y director del proyecto Casa Bukowski Internacional. Es fundador y director del Festival Internacional de Cine Independiente desde los extramuros del mundo. En 2021 recibió la condecoración por parte de su aporte a la poesía, otorgado por el municipio de San Germán en Puerto Rico. Es Premio Internacional de la Escuela de las Artes y las Culturas Amazónicas por parte del Ministerio de la Cultura del Perú en 2022. Y pues muchas gracias por acceder a esta pequeña entrevista. Le damos la bienvenida y aquí tenemos a Ivo Maldonado con nosotros. Oye, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder colaborar y participar de esta conversación. Muchas gracias. ¿Cómo diría que, en qué consiste su quehacer literario? Una muy buena pregunta. El quehacer el literario o artístico tiene varias dimensiones. En mi caso, evidentemente siempre ha estado centrado en la escritura, en la creación, ya sea en la poesía o en la dramaturgia. Ya llevo varios años dedicándole mi tiempo. Pero también hay una dimensión que es la que, bajo mi mirada, debería ser muy importante en un artista, que es la responsabilidad que tenemos, el deber que tenemos para difundir el arte. El artista tiene que tener un deber que es parte, digamos, de la misma obra de él, que es el difundir el arte, colaborar para que el arte siga creciendo y siga llegando a nuevas generaciones y no se aparte de ese lugar en donde tiene que estar, que en definitiva es donde el arte, digamos, logra su objetivo, que es cambiar el mundo. Muchas gracias. Pero entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles son las tendencias actuales de la literatura hispanoamericana? La literatura, bueno, tiene influencias de diferentes lugares del mundo siempre, porque los autores están constantemente influenciados por lecturas de Europa principalmente, pero hoy en día con los grandes traductores también podemos leer a los orientales y a los africanos y a los árabes, y todo eso va siendo parte, digamos, de nuestra nueva mirada de la literatura. No soy un estudioso total de lo que son los movimientos literarios en este momento en Latinoamérica, pero sí uno puede de alguna manera evidenciar de que siempre existe una vanguardia latinoamericana, que es la que a mí me interesa, y que siempre está, digamos, intentando crear y emular lo que hizo el boom latinoamericano en algún momento. Esperamos que nuevamente pueda aparecer una generación de esas características que marcó la literatura en el mundo. Pero sí también existen escuelas dentro de los países también tienen sus propios estilos, sus propias miradas, y eso es fácil de percatar cuando hay, por ejemplo, en el campo de la poesía, recitales de poesía, estos que se están haciendo hace ya desde que empezó la pandemia, los recitales online, donde uno escucha un poeta mexicano y tiene una voz marcada dentro de una generación, y luego escucha un poeta colombiano y otra la mirada. Las voces van cambiando, se van macerando con los territorios,
con las realidades políticas de cada uno de esos países, con las realidades locales, y yo creo que hoy día eso está muy volátil, muy en el aire, y se siguen replicando las grandes escuelas que hubo en el siglo XX y seguimos con un poco de eso en el siglo XXI. Entonces, ¿cree que las tendencias actuales se articulan con la tradición hispanoamericana? Sí, totalmente. Oh, interesante, interesante. ¿Y cuál sería la proyección social de la... Disculpa, se te cortó un poco el audio. ¿Me puedes repetir? ¿Cuál es el compromiso social desde la proyección de su creación literaria? El compromiso social es, si bien no puede que no sea estético, pero sí el compromiso social es de fondo. Siempre uno retrata la realidad de la que le tocó vivir y de la cual fue parte. Así que para mí un escritor siempre debe tener un compromiso social, si no en su obra, sí en su deber cultural de gestar, digamos, espacios necesarios para que se pueda denunciar o pueda uno tratar de evidenciar las cosas que están sucediendo en su tiempo. Muy bien. ¿Y cuál diría usted que es su influencia para toda la creación literaria que ha tenido? ¿Cuáles han sido sus influencias? Bueno, en la universidad cuando estudié literatura las influencias siempre eran desde los griegos hasta nuestros tiempos, pero después cuando uno ya es lector, ciudadano lector, y tiene un compromiso con la palabra, entonces las influencias son totalmente latinoamericanas, de los grandes próceres que hemos tenido en esta pacha grande, que los franceses denominaron como Latinoamérica, ¿cierto? Cuando invadieron España, para referirse a las colonias de esta parte del mundo. Los reinos de España y Portugal le llaman iberoamericano para incluirnos, y nosotros en el proyecto Casa Bukowski creamos un concepto que es el territorio panhispánico, y mis influencias son parte del territorio panhispánico, que es no solo los habitantes que están en Latinoamérica, sino los habitantes que se mueven y que son de origen nuestro, pero que están en diferentes repartidos por el mundo, en diferentes lugares, y que siguen conservando nuestra lengua, y por lo tanto ya el español de España o el español ya no le pertenece a los españoles, sino que nos pertenece a los hablantes. Perfecto. ¿Y nos puede hablar un poco sobre el proyecto de Casa Bukowski? Estuve investigando un poco y vi todas las conferencias, los podcasts, vi que tienen cuestión de edición y traducción, y la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante. Sí, un proyecto que nace en Chile pensando en lo local. Nuestro eslogan es desde lo local a lo global, desde lo micro hacia lo macro, desde el mundo para todo el mundo. Comenzamos el 2010, fundé en Chile, en el sur de Chile, a 600 kilómetros al sur de Santiago, la capital, este proyecto como una editorial que luego se fue conformando como una gestora cultural donde organizamos ferias del libro en lugares, pueblos donde nunca hubo una feria del libro. Por su tamaño no lograron adjudicarse fondos nacionales, y empezamos a hacer las ferias del libro rural itinerante por diferentes lugares del Biobío, en la región del Biobío, en donde yo nací, conciertos, talleres de escritura creativa, y también fuimos publicando la primera antología para hacer un rastreo, digamos, y un trabajo de campo de todos los nuevos poetas y nuevos narradores que estaban naciendo en esos lugares, y también otros que habían quedado y que nadie había logrado unirlos en un espacio para poder difundirlo a nivel nacional. Y así estuvimos hasta el 2019, que llega digamos, la rebelión en Chile con el estallido social, y luego yo me voy al Amazonas, vuelvo y empieza la pandemia, y entonces pensamos que ese era el momento para poder levantar el proyecto de manera internacional, la multiplataforma. Así que ahí nos constituimos como Casa Bukowski Internacional, porque creemos que Charles Bukowski para nosotros es una inspiración, un escritor que publicó su primer libro a los 40 años, que si bien era un cartero, pero también tenía una mirada
muy activa con lo que sucedía en ese momento en el mundo, era hijo de un inmigrante, constituía varios espacios que a nosotros nos interesaba, así que es un homenaje a esta plataforma, a Bukowski. Le decimos poner Casa Bukowski y ahí fundamos una radio que está al aire hace 3 años ininterrumpidamente. Fundamos la editorial en su espacio internacional, que ya llevamos títulos de más de 20 países del mundo publicados hasta el día de hoy y seguimos creciendo. La revista, una academia donde de repente también generamos talleres gratuitos, otras veces cobramos muy módicamente para que puedan participar escritores de todas partes del mundo con grandes referentes de la literatura en Europa o en Latinoamérica. Y así se fue constituyendo. Levantamos el Festival Panhispánico de Poesía, que fue el primero que se hizo con escenarios híbridos, pero escenarios reales, digamos, en cada uno, en 17, 18 países del mundo, transmitido. Ese festival le ha ido muy bien. Este año vamos a crecer mucho más, vamos ya en la 3ª versión. El Festival Extramuro también, que lo levantamos ya en México en la Cineteca Nacional. Este año lo levantamos en Coahuila. Lo levantamos presencialmente, digo, en Punta del Este, Uruguay, en Costa Rica, en Ecuador, en la Escuela de Cine Guayaquil, en Chile, en Bolivia, en España, en Cádiz, en Galicia, en Suecia, en Estocolmo, y ha ido creciendo ese festival. También llevamos este año la 4ª versión, y este año tuvimos un sueño yo, que era hacer un festival que no fuera solo de poesía, sino que levantar un elemento que para mí es simbólico de la poesía, o sea, lo que es el cáliz. El cáliz es, para mí, para el mundo cristiano, es la palabra de Dios, para mí es el verbo, y entonces levantamos el Festival Wine and Poetry, Vino y Poesía, por primera vez en el mundo, desde acá de Chile, y lo hicimos justamente en la región y en la provincia donde salen los mejores vinos de este país al mundo y que están dentro de los mejores rankeados, y con ayuda de los viñateros y del gobierno local, levantamos el Festival Wine and Poetry, su primera versión, que tuvimos como invitados a escritores de 17 países del mundo. Bueno, sí ha crecido bastante el proyecto desde su fundación, y la verdad es que sí es muy complejo, tan solo todos la cuestión de los autores, la cuestión de la edición, wow, es muy, muy, muy increíble. Y hablando de eso, por la misma Casa Bukowski, usted sacó Tiananmen en 2020. Créame que lo leí y me encantó, y con imágenes tan poderosas, tan, no sé, fue como, no sé cómo describirlo. Por ejemplo, cuando usted menciona en el barco de mármol, dentro de mí vive un planeta de golondrinas y boletos tachados. O sea, fue una imagen que no, o sea, fue muy interesante para mí. O sea, no sé, me hizo mucha memoria tal vez incluso con Darío, con este pequeño cuento del pájaro azul. No sé, a lo mejor y me equivoco, pero bueno, ¿cómo fue que surgió Tiananmen? ¿Cómo fue? Bueno, feliz de oír tus palabras y que hayas podido adentrarte en ese Tiananmen, que significa Puertas de la Paz Celestial, que fue escrito en China, en una temporada que yo estuve de visita, 3 meses en Beijing. Y bueno, también salí mucho a recorrer, pero ese libro fue inspirado precisamente en ese espacio, porque la Plaza Tiananmen, además de ser la más grande del mundo, también tiene una cantidad de hechos y historias que han sucedido ahí, evidentemente con lo largo de la historia oriental, donde está desde la invasión de Gengis Khan hasta la guerra del opio, y después hasta el conflicto digamos, de Tiananmen, etc. Muchas cosas que han pasado ahí, y yo cuando llegué a China iba con la idea de escribir un libro a la manera clásica de los grandes escritores que yo admiro y que leí en mi juventud primera, que era Confucio, evidentemente, Lao Tse, después a Du a Li Po, y a un montón de otros más que me marcaron, porque siempre la poesía oriental tiene el poder de síntesis ante todo. Es decir, como digo mucho es muy poco, entonces traté de hacerlo de esa manera, y ese libro es un libro muy comprimido,
muy de imágenes tomadas desde ahí como si yo fuera evidentemente un habitante de ese espacio. Me transporté a esos tiempos y caminé por todos esos jutones que hay ahí y salió ese poemario que quedé muy conforme. Y sí, la primera versión la sacamos el 2020 por Casa Bukowski, estábamos en plena pandemia, y ese libro ya lo había escrito el 2015 y estaba guardado hace 5 años, y el poeta español Juan Carlos Mestre, que es Premio Nacional de Poesía Española, a quien yo admiro mucho, que para mí es un verdadero maestro y a quien conozco porque mi familia vive en Madrid, por lo cual yo a veces paso temporada entre Chile y Madrid, y le envié el poemario y le dije qué le parecía, porque yo estaba, hace 5 años lo tenía guardado y lo había revisado y corregido, y yo pensaba que estaba listo, y él no me dijo nada, pero a las 48 horas me devuelve un prólogo precioso que trae, que puede que sea hasta más lindo que mi poema, de seguro que sí, se inspiró, le encantaron, y decidimos publicarlo. Y al año siguiente fui invitado a la Feria del Libro Bogotá, y la editorial Escarabajo de Colombia me lo publicó y lo presentamos en una segunda edición en Colombia, y ha estado dando vueltas hace ya 3 años con ese libro, con presentaciones en diferentes lugares del mundo. He estado en festivales en Centroamérica, acá en Sudamérica, haciendo giras por Chile. Ha sido uno de los libros que más cariño me ha retribuido, así que estoy contento porque fue un libro pensado para la poesía, lo escribí para poetas. Y hablando de Juan Carlos, el prólogo también, la verdad es que le hace mucho mérito al poemario. O sea, tan solo con esas palabras que me encantó cómo le dedica. Ivo, paseante de 2 orillas por el concepto del taoísmo, en la dualidad de las fuerzas complementarias del yin y del yang, en el 5.º punto cardinal de los sentidos, que es la conciencia. O sea, toda esta gama de cuestiones orientales, sí, la verdad me evocó muchísimo con los poemas. O sea, fue un gran camino, sobre todo, por ejemplo, cuando usted menciona en la invasión de lobos, en Pekín la nieve es oscura como la luz agonizante. O sea, son imágenes poderosas que me llamaron muchísimo la atención. O sea, tan solo con todo este concepto que tenemos de la literatura oriental, no solo de la poesía, sino de la novela, como escritores, no sé si ha leído a Liao Jiwu, que habla sobre las crónicas de la China Sí, oculta. O sea, son historias impactantes, y todas estas imágenes ocultas de la que no se les muestra al mundo. absolutamente, muy de acuerdo contigo. Sí, no, es increíble. Y hablando de esto, de que ha estado presentando su poemario, tengo entendido que viene a México en próximos meses. Quisiera hablarnos un poco más al respecto. Sí, algo que se quedó en el tintero y me gustaría eh, comentar es que nosotros con el proyecto Radio Bukowski de la casa llevamos más de 1000 podcasts ya en 3 años de diferentes temas, sobre todo relacionados con la cultura, el arte y la literatura. Eso es lo primero, que están disponibles en Spotify. Lo segundo es que yo ahora voy en el mes de julio, primero a Bogotá, a presentar 3 libros de la editorial Casa Bukowski, que ha ido creciendo, de la cual soy el director y el editor, y vamos a presentar de 3 autores, buenísimos 3 autores jóvenes, que con una gran proyección, que han estado participando de diferentes festivales del mundo ya. Una es la Carmen Alicia Pérez, que es de CRT, Bobby Cruz de Bogotá, y la Lady Mantilla de Bucaramanga. Los vamos a presentar en una de las librerías más prestigiosas de Bogotá en el mes de julio. También va a ser presencial y con transmisión por todas nuestras redes, así que eso me tiene muy contento. Y después de Colombia me voy a México, porque voy a ser parte de una residencia artística en el Saltillo, Coahuila, por un mes. Vamos a estar trabajando ahí haciendo talleres de escritura creativa, abierto, digamos, para la comunidad. Vamos a estar trabajando también con presentaciones, con pintores, con cineastas, etcétera. Así que va a estar muy entretenido eso. Estoy muy contento de poder estar ahí y haberme adjudicado esta residencia. Y luego voy a pasar por el DF a hacer unas presentaciones también que me están organizando desde allá,
amigos y gente de algunos colectivos culturales que quieren que participe. Y quiero ir a presentar el libro de un autor de Guadalajara, que se llama Ivanhoe García, que también tiene una gran proyección, que son los autores que me interesan de sobremanera, y voy a estar presentándolo en Guadalajara. Él es estudiante de filosofía el último año de la Universidad de Guadalajara, y a ver si puedo pasar por Zacatecas. Vamos a ver qué posibilidad hay. Estuve hablando con la profesora y me dijo que podíamos hacer algo, así que a lo mejor voy a hacer el esfuerzo, el bendito esfuerzo de poder compartir con ustedes y poder ir a mostrar mi poesía sobre todo. Bueno, esperemos que se pueda y pues, bueno, estaremos viéndonos próximamente, y esperemos. Y bueno, por último. También podríamos organizar un taller, un taller, digamos, breve taller que se pudiese hacer ahí, de acuerdo a la mirada que yo tengo del trabajo creativo, no solamente en la poesía, sino en el texto. Vaya, realmente sería muy interesante tenerlo ahí con nosotros en la Universidad Autónoma de Zacatecas, teniendo en cuenta que muchísimos compañeros también son creadores literarios. Hay algunos que han ganado premios de ensayo, algunos premios de cuento, de poesía. La verdad sí sería muy, muy, muy interesante tenerlo ahí con nosotros y que nos diera pues algunas clases, ya sabe. Me encantaría compartir mi experiencia con ustedes. Sí, y nosotros lo agradeceríamos mucho. Y bueno, por último, ¿nos podría recomendar algunas obras, por ejemplo, no sé, algunas obras literarias que nos pueda recomendar para nosotros como estudiantes de literatura? A ver, voy a recomendar de Sudamérica porque ya ustedes de Centroamérica y de México la tienen bien clara. De Sudamérica, yo creo que hay que leer a un poeta peruano que siempre, siempre estoy recomendando, que un poeta que falleció, pero que nunca envejece su obra. Y él se llama Enrique Verástegui. Recomiendo a Enrique Verástegui, el poeta peruano, así como recomiendo siempre también a Jorge Tellier, el poeta chileno. Son fundamentales. También hicieron narrativa, también hicieron poesía, ensayo, crítica. Son poetas fundamentales esos dos que acabo de nombrar. Y también, bueno, releer a la gran Gabriela Mistral, nuestra poeta chilena, la primera mujer premio Nobel de Hispanoamérica y que tuvo mucho, pero mucho que ver con México y vivió allá y influyó mucho en la educación de tu país, así que yo siempre la recomiendo a ella también. Además tiene una frase perfecta que decía que esto podría ser muy oriental. Decía ella, la sencillez es difícil porque es la perfección. Y yo creo que el texto literario tiene que tener esa sencillez siempre. Ya los escritores que escriben en difícil deberían dar un paso al costado y deberíamos buscar esa literatura que trasciende, esa literatura metafísica. Wow, increíbles, increíbles palabras. Sinceramente. Como el Roberto Bolaño también, como Roberto Bolaño, que también vivió en tu país y él admiraba mucho a Gabriela Mistral y tenía mucho que ver con eso que acabo de decir y que yo también admiro profundamente. Y releer a Roberto Bolaños siempre. Y lo curioso de Bolaños es que mencionaba que la literatura era para todos y está la extraña crónica de que iba a las librerías de la Ciudad de México y se robaba los libros porque decía, la literatura es para todos, ¿por qué deberíamos de pagar por ella? Totalmente de acuerdo. Dicen acá los poetas en Chile que el único robo que no es un delito es el robo de la poesía, ¿eh? El robar las palabras. Está increíble. Y pues bueno, realmente muchísimas gracias por acceder a esta pequeña entrevista. La Universidad de Zacatecas y yo le agradecemos muchísimo, mis compañeros también que quizás ahorita no se pudieron haber conectado, nomás se conectó uno, pero las veremos en su momento todas, porque, bueno, ya sabe, así es, estas son las clases, ¿no? Una invitación, agradezco tu trabajo, tu dedicación, tu gentileza, a ti, a la doctora, a la profesora Lourdes, a todos tus compañeras y compañeros, un abrazo grande desde Chile
Es siempre un placer estar en contacto con ese continente prácticamente que es México para nosotros los que vivimos en el sur del mundo. Muchas gracias y un placer siempre estar en contacto con ustedes. Gracias, el placer es todo nuestro. Y bueno.